aquí encontré lo que Sofía dijo la semana pasada. Sofía es una estudiante de este curso, y Sofía hizo una reflexión que creo que por ahí podemos empezar. Sofía hizo una reflexión la semana pasada, Sofía, que yo la apunté, cualquier cosa, si no está correcto, usted me dirá, pero lo que Sofía dijo es que para ella fue toda una reflexión interna las notaciones de ruptura. Se preguntó si como generación estamos tarde, si estamos adecuados, porque la notación tradicional sirvió para músicas anteriores a esta época, y sin embargo seguimos como que aferrados a lo mismo, ¿verdad? Yo creo que a partir de ahí podemos comenzar. No sé si quisiéramos saber qué piensa usted al respecto, con respecto a estas. Bueno, estar atrasado o adelantado siempre es muy cuestionable, pero es interesante tener conciencia, porque para eso se dice eso de inventar el agua tibia, descubrir el agua tibia cuando se descubrió hace milenios de milenios. Entonces vale la pena, pues, en alguna medida estar al día. Tampoco es que hay que ser obsesivo, uno tiene que hacer lo que le toca, lo que descubre, lo que uno puede realmente ofrecer. Rachmaninoff es un compositor tremendamente conservador, pero es tan bella su música que a nadie le va a interesar nunca cuando vivió y si estaba atrasado con relación al romanticismo. Esas cosas pueden darse. Otra gente tiene necesidad de renovar, de hacer rupturas. Bueno, si mientras sean de verdad y no simplemente por lucirse, que se haya sinceridad, autenticidad, ¿verdad? Así es que creo que ese punto siempre es interesante de considerar. Pero la música, la mayoría de la música del planeta no se escribe porque realmente es un trabajo demasiado difícil. Recuerden que los griegos anteriores a Cristo ya tenían una notación con todo definido: duraciones, alturas, nombres de notas, si la notación era instrumental, si era vocal. Pero eso se perdió con los primeros siglos al derrumbarse el mundo clásico, y el mundo occidental nuestro hasta el siglo XIV, vean qué tarde, se volvió a inventar un sistema de notas enteras, mitades, terceras partes, cuartas partes, notas dobles. Las notas, la mensuración fue en el Ars Nova del siglo XIV, muy tarde. Y la mayoría de los pueblos y de la gente que hace música oído no maneja la notación rítmica. Manejan notas, manejan acordes con sus nombres, pero notación rítmica siempre implica un trabajo tan duro que casi ninguna cultura lo tiene. A nosotros nos costó desde la antigüedad hasta el siglo XIV. Entonces, ha habido mil intentos de escribir las cosas, a veces son más eficaces, a veces no. Las grafías actuales a veces son necesarias porque hacemos música con cosas que no estaban contempladas en otras épocas, entonces necesitamos un poco de grafías actuales, pero sin desechar las grafías de la tradición, que pues siguen siendo de gran utilidad, ¿verdad? Yo le contaba a Carmen María, Benjamín Gutiérrez, el maestro, me dio una vez hace años, en los 60s, cuando yo empecé la universidad, unas hojas de un congreso internacional en Roma sobre grafías, calculen, en la década de los 60s, para ver cuáles grafías de los diferentes compositores del mundo occidental podían realmente empezar a utilizarse por su utilidad, valga la redundancia, y cuáles podrían no, porque ya estaban contempladas en las grafías tradicionales. Pero seguimos en eso, porque cada compositor inventa grafías según sus necesidades, y a veces no siempre son tan acertadas, pero a veces sí, ¿verdad? Y justamente esa era una pregunta que yo le tenía, ¿verdad? Porque un tema que hemos visto son las notaciones. Hemos visto cosas de Murray Schafer, hemos visto cosas de Xenakis. Xenakis es esta pieza que trabaja en cuadrículas y así, ¿verdad? Que si había algún tipo, que si usted en su trayectoria había tenido la oportunidad de estar cerca o había escuchado, ¿verdad? De algo de agremiación que hubiera tomado, digamos, la decisión de definir cómo escribir tales cosas, ¿verdad? Porque a veces es como tan variado de un compositor a otro que uno está como sobre arena movediza. No hay hasta la fecha un consenso de cómo escribir música contemporánea de ruptura. Sí, realmente es difícil todavía un consenso. La gente conservadora hace décadas soñaba con que ya la música contemporánea o de ruptura, o como quieran llamarla, se estuviera acabando, pero estamos ya en la quinta parte un poco más de la quinta parte del siglo XXI, y no hay forma que deje la gente de inventar música de ruptura y novedades y descubrir cosas. Entonces va a haber que esperarse
que la música contemporánea, por llamar así, porque ya tiene más de 100 años, se convierta, como quien dice, en clásico, a pesar de que hay compositores muertos hace décadas, que son de aportes muy, muy renovadores, pero realmente yo creo que todavía es temprano para querer tener ciertos consensos, a pesar de que las partituras de Penderecki, que hace varias décadas, no muchas, llegó a ser casi una de las notaciones más notaciones notables y claras e inteligentes. No todo, pero también Julián Carrillo, el mexicano, a mediados de los años 50, tenía una notación complicadísima para la microfonía y toda su teoría del sonido 13 para hacer ver que no solo son 12 sonidos, sino si uso cuartos de tono, octavos y 16avos de tono. Pero la anotación en un monograma de Julián Carrillo de esto es de tal complejidad que la profe su hoy. obra se tocó por una orquesta francesa, la orquesta Lamoró, al papá de ella, grabaron su obra completa para orquesta, pero son notaciones que han quedado como historia por su complejidad, es porque decidió manejar la microfonía. Pero otros compositores, Brian Ferner, por ejemplo, que tiene una complejidad enorme, tiene una notación bastante convencional, pero de una complicación tan grande, porque él dice que los tiempos cambian y los políticos siempre están deshaciendo todo lo que la gente creativa y pensante hace, entonces que nunca sabe cuándo su música va a ser destruida o eliminada por políticos de mala cepa, como son casi todos, ¿verdad? Entonces, que la música debe ser lo más exigente posible para que solo se acerquen a ella las gentes que quieren de verdad, con conciencia, hacer arte altamente profesional y realmente artístico. Pero bueno, eso pensaba Brian Ferner cuando fue profesor mío hace como 40 años en Alemania. Ahora no sé qué pensará, tengo que alguna vez contactarlo otra vez, porque era de una complejidad enorme. Así como si habla de una nueva complejidad, si ha hablado de una nueva simplicidad. Y es una de las notaciones más complejas, a pesar de que es muy convencional. Pero, por ejemplo, Ligeti, muchísimas veces es una notación bastante corriente, convencional, pero logra efectos curiosísimos. Las fiesas atmósferas o el Requiem, que salen en la película que ella está en Stanley Kubrick, Odisea del Espacio, 2001, es una maravilla de música en una perspectiva realmente espacial y del infinito. Y él prácticamente no usa notación diferente, a pesar de que una pieza llamada Volumina para órgano solo no tiene una sola corchea ni ningún do ni fa. Todo está escrito en grafías. Esta pieza Volumina de Ligeti es casi un ejemplo de logros inteligentísimos y eficaces para una pieza para órgano solo, como de 20 minutos. Volumina. Bueno. Ahora, antes de entrar, digamos, en las preguntas de los grupos, yo tengo una última pregunta. Ajá. Después de ¿verdad? ¿De cuánto estamos en 2022? Después de 22 años de estar ya en el siglo XXI, ¿será que esta música contemporánea de ruptura se ha mantenido por distintas razones reservada a esto que consideramos, digamos, primer mundo, ¿verdad? O sea, la Europa central, un poquito, las Europas no centrales, Estados Unidos, Canadá, un poquito México, un poquito Argentina, ¿verdad? O sea, se ha quedado ahí esa música. ¿Estará reservada solo a cierta élite? Bueno, no es que sea música elitista, como se ha dicho en términos peyorativos, o arte elitista, no, es que mientras vivamos a punta de Coca-Cola y Pato Donald, siempre vamos a ser estúpidos, ¿verdad? Eso es lo que quieren los poderosos del mundo, que seamos increíblemente irreflexivos y estúpidos y que la población mundial no quiera cultura ni quiera arte. De hecho, casi están eliminando cultura y arte para que haya simplemente divertimentos y entretenimientos, y el ser humano es más que eso, tiene derecho de algo más. Desde que estaba escribiendo Homero hace como 3000 años y Platón hace 2 milenios y medio, el ser humano tiene derecho a las ideas elevadas de la gente pensante más notable. Es que los profesores venían a verlo a él todo el mundo en clases, tiene derecho de conocer a ver cómo eran las clases de él, que eran todas controversiales.
Pero y la Coca-Cola. Se reía de la música, decía. No, eso no es de decafonía, eso es cacofonía. Es cacomúsica, decía, hablaba así, durísimo. Por eso esta doña que está, ¿cómo se llama? La peruana que está en el gobierno ahora, que dice que podemos quedarnos sin cultura porque no se necesita. Ella le parece que, bueno, y ella cree que ir a Disneylandia es gran cultura. Lo que hay es entretenimiento, a veces es muy bonito, ¿verdad? Pero realmente esa música nueva y el arte nuevo de los últimos casi siglo y medio no es elitista por sí. Bueno, en un mundo es como escuchar al profe los poderosos Edgar, pero versión musical es una y la educación casi no logra nada, porque ¿qué logro yo en el aula con media hora de música, aunque sea de gran calidad lo que yo planteé, si el joven ciudadano va a estar día y noche a todas horas oyendo baratijas y la peor basura a nivel de pseudocultura, pseudomúsica? En la alimentación es igual, ya ven que te están teniendo en jaque a los refrescos porque han descubierto que son adictivos por la enorme cantidad de azúcar y que la cantidad de gente gorda que hay en el mundo no es culpa de ellos, es culpa de las transnacionales de los refrescos aterrados de azúcar que están convirtiendo a la población en gente obesa e insalubre, que van a terminar en alto porcentaje en diabetes y enfermedades de esas. Ya empezó en Chile y ahora está llegando a diferentes países del mundo el derecho de la población de saber la cantidad de azúcar adictiva que tiene y dañina los refrescos gaseosos. Pero mientras no haya derechos de la población, también derecho a la cultura y podamos tener una educación bien entendida y que tenga repercusión. Entonces sí, una buena pieza de Stravinsky, de Benjamín Gutiérrez, podría llegar a un montón de gente. De hecho, cuando la sinfónica va a las iglesias, la gente le fascina. Y más de una vez se toca una pieza de Stravinsky o de Benjamín Gutiérrez y la gente le fascina. Mentiras que la gente no va a entender. Y todos los que ven Odisea del Espacio, sabiendo que es una película lenta, ¿verdad? Porque es infinita, es en el espacio, salen fascinados de la experiencia estética que significa una música que no es música basura. La población tiene derecho. Y el día que ese derecho podamos ejercerlo, ayudando a nosotros los educadores musicales, se va a notar que no es música elitista, así como Picasso ha llegado ya a todas partes y un montón de arte contemporáneo y cultura contemporánea. Ha llegado a las masas realmente, si hay derecho. Bueno, el año pasado, este mismo grupo, faltan varios, pero el año pasado llevaron conmigo el curso de, ¿cómo se llamaba? Recital didáctico. Y hablamos mucho de la importancia de formación de públicos. ¿Con café? ¿Tengo café? O sea, si no invertimos nosotros el tiempo que tenemos como profesionales de la música, como educadores musicales, intérpretes, lo que sea, en formar públicos, vamos a seguir repartiendo nosotros mismos música que equivale a Pato Donald y Coca-Cola, ¿verdad? El otro día vi en Plaza del Sol un gran recital del grupo de Bansba, de, ¿cómo se llama esa cosa? Japonesa es, ¿verdad? De Yamaha. Presentaban solo piezas originales, pero eran tremendamente corrientes, absolutamente corrientes, y algunas tenían recursos pianísticos un poco virtuosísticos y de lucimiento, de bravura, pero en general era increíblemente convencional. Cuando Debussy hace siglo y medio estaba descubriendo maravillas sonoras con otros contenidos, pero ahí Yamaha le interesa lo corriente. Entonces están metiendo en un mundo de viejos, en un mundo del siglo XVII. ¿Cómo es posible que se estudie música para ir al siglo XVII? Y ahí ya no hay plazas, ni hay alumnos, ni hay público en el siglo XVII, pero la música que se hace como original, compuesta ahora, es música contemporánea al estilo siglo XVII, pudiendo hacer maravillas usando la creatividad, como podemos inventar en el aula con alumnos jóvenes. Se pueden hacer maravillas, y también con viejitos de tercera edad y demás, pero si tenemos apertura y no es quedándonos en tónica dominante. Es muy bonito cantar el reloj con eso, pero eso ya existe. Hay miles de cosas que Debussy hace mucho más de 100 años ya estaba planteando y han llegado al dominio público y gusta muchísimo, como la pintura impresionista, ¿verdad? Muy criticada, y después resultó que gusta muchísimo. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad?, discutiendo sobre esto, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo así, de manera ordenada. Entonces, voy a darle paso al grupo de Lincet, Isis, Ricardo y Josué, ¿verdad? Ellos tienen varias preguntas en una sola. No sé si hay algún vocero, Josué tal vez se puede, ¿verdad? No sé qué hablo. O que se vayan
alternando, ¿verdad? Como para que vayan preguntando. Y vamos a la forma, nada, vean, faltan 10 para las 2 y tenemos todavía otra parte práctica donde don Mario nos va a explicar cómo es que él hace un proceso de composición, que eso nos va a servir, como les dije, para este curso, para el otro. Entonces, pensemos en, ¿qué puede ser? 10 minutos por grupo, porque ahí se nos va media hora, menos de 10 minutos por grupo. Voy a poner un cronometrillo. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, la idea es que levante la mano y yo le voy dando el paso, ¿verdad? Porque si no se hace muy enredado. Pero entonces, bueno, el grupo de Josué, que pasen adelante, ¿verdad? El micrófono es de ustedes. Bueno, profesor, qué gusto estar esta tarde por acá con usted después de tantos años de no vernos presencial. Totalmente, no son tantos años, hay que contarlos en menor grado. Perfecto, profe, no, más bien un gusto estar nuevamente por acá. Profe, es que vieras que nosotros somos, bueno, de todos los estudiantes somos un grupo de 4 por acá y bueno, entre los compañeros formulamos varias preguntas. Tenemos, son 4, pero son 3 preguntitas. La primera que tenemos, ¿qué música es la que usted escucha? Yo me acuerdo verlo usted siempre en el carro, esperando con aquella tablita que usted tenía, ¿verdad? Y cuando usted escribía, ¿verdad? Yo, profe, ¿qué está haciendo? Y llegaba y me asomaba a la ventana siempre, ¿verdad? Pero yo quiero saber cómo... Esa pregunta es muy crucial, profe. Yo nunca se la pregunté a usted y una compañera la hizo acá. O sea, ¿qué música es la que usted escucha? Pregunta controversial. Bueno, vamos, profe. Por ejemplo, salsa jamás escucho, ¿verdad? No me gusta para nada la salsa. Pero los viejos mambos de Pérez Prado de mediados del siglo XX me parece buena maravilla, que nunca me paso yendo. Yo tiendo a música más tranquila, más contemplativa. Si el día está bonito, pongo música llena de sol. Si está feo, tengo que poner música más... Puede servir música de Sibelius si está soleado de Beethoven. El domingo tiene que haber la 9ª sinfonía en algún lado, sobre todo si hay sol. También oigo música contemporánea, no demasiado, pero hay cosas que me gustan muchísimo. Hay cosas de Stravinsky que me gustan muchísimo. Hay compositores latinoamericanos como Villalobos que realmente me gustan muchísimo y casi en cualquier momento puedo escucharlo. Hay unas piezas de Villalobos que son casi un caos, como de selva, como del Mato Grosso, y eso me gusta muchísimo escucharlo. Los choros y las bajianas, hay unas cosas realmente curiosísimas. Pero no solo música clásica o erudita o como se llame, también oigo mucha música de arreglos que hacía Paul Buriat hace años, esa orquesta que se desapareció, me gustaba mucho. No siempre, ¿verdad? Y me gustan mucho conciertos para piano y orquesta, y también oigo mucha música con relación a la hora del día. De noche oigo música de cámara y cosas así pequeñitas, entonces también tengo canciones, pero tiendo mucho a música impresionista, oigo muchísimo de Debussy, Ravel, y Beethoven es una constante, realmente muchísimo oigo a Beethoven. Y compositores como Aronian, no me paso oyéndolos, pero son música notable, ¿verdad? Ese Homenaje a la flecha clavada en el pecho de don Juan Díaz de Solís es una maravilla de pieza. Eso se puede conseguir porque debe estar circulando hace tiempo. Y es electroacústica, a pesar de que yo no oigo normalmente mucha música de este tipo. Otra gente nueva como Penderecki, Ligeti, me gustan muchísimo, realmente. Amor, no ponga el microondas, quítalo, amor, porque estoy grabándome. Mucho y música de las notas me gusta muchísimo también. Ya. Mejor vamos con la otra pregunta porque sí, nos quedamos mucho. No, qué bien, profe. Bueno, muchas gracias, profesor. Y bueno, otra preguntita. Sí, que tenemos por ahí. Sí, dime, es que se interrumpió la conexión. Una cosa, que yo tengo equipo. Perdón, profesor. Sí, que me permiten chocar sin que me pase nada. Y también me protegen de oír cosas que son obligatorias. Yo todavía no conozco la lambada, o sea, me tienen salvado totalmente de estar oyendo. Y hay una pieza que sonó ahora que se llamaba Despacito.
En la vida de hoy seguramente no lo voy a oír, porque realmente sus ángeles de la guarda me salvan de perder el tiempo con cosas que no me interesan. Entonces, si me ponen la lambada, tienen que decirme, esa es la lambada, porque yo logré no tener que, porque es obligatorio, por eso es terrible que sea obligatorio estar escuchando las cosas que las transnacionales nos inventan, peor como en la comida, ¿verdad? Igual, parecido. Entonces realmente oigo lo que yo quiero, no me paso nunca oyendo, porque si es oyendo radio en el carro, lo que oigo es radio de universidad, entonces realmente no, rara vez oigo cosas de ese tipo que son mundialmente obligatorias, que eso es lo que es fatal, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Ok, profe, bueno, la segunda pregunta le voy a dar la oportunidad a la compañera Lindsay de que la haga. También, no sé si Lindsay está por ahí, que Lindsay escribió también con nosotros estas preguntitas. ¿Está por ahí, Lin? O tal vez Ricardo, si estará por acá. Aquí estoy, Oh, ahí está Lin, ya, ok. Adelante, Lin. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Ay, voy a ver si puedo encender aquí un poquito. Hola. Bueno, la otra pregunta que hicimos fue basada también en la pregunta anterior, es ¿por qué escucha esa música? ¿Cómo? Sí, que ya puede Bueno, calentar. porque Ya. es la música Ya. que yo me identifico. Dale, ya puede calentar. Yo, por ejemplo, me interesa en alguna medida en mi trabajo de composición músicas afrocaribeñas, pero yo jamás oiría un calipso, no me gusta para nada, no me identifico con eso. Latinoamérica es un mundo tan infinito de diferentes planteamientos que no es obligatorio que a uno le guste el calipso y menos el fútbol para ser un latinoamericano, ¿verdad? En Latinoamérica hay un horror de gente que no le interesa el calipso ni el fútbol, pero también hay un horror de gente que sí le interesa el calipso. Entonces realmente yo oigo lo que a mí me gusta y con lo que yo me identifico. Soy más contemplativo que activo. Mi mamá bailaba sin parar, le fascinaba. A mí no me gusta bailar para nada porque soy chapísima para bailar. Entonces todo lo que es realmente bailable rara vez me gusta. Entonces, música de verdad muy rítmica, a no ser la consagración de la primavera de Stravinsky, que es la maravilla de las maravillas en cuanto a ritmo, ¿verdad? Y voy a hacerle otra pregunta de una vez para saber seguir, y es ¿cómo influencian sus composiciones la música que escuchan, incluso la música que no escuchan? Despacito, pero no como la piel. Despacito. La que hago mi música y hay influencias de Debussy, entonces hay mil formas, hay influencias de Debussy, entonces hay sonoridades muy bonitas, acordes de, no sé, en este momento no se me ocurren cosas, pero Debussy plantea y Ravel cosas con dobles quintas, por ejemplo. Hay cosas muy bonitas que se logran y que no sale en Beethoven, no sale en Mozart, no sale en Sergio Méndez, entonces son recursos que después me di cuenta que mucha música mía tiene influencias de compositores que me han gustado. Pero también hay músicas viejas de Costa Rica, como el Vals de Medianoche. Mi ópera número 11, creo que es, que hay otra que ya terminé hace poco. Una obra ganadora de los Moluscos, que no me acuerdo, la terminé y no se la he llevado al dramaturgo que ganó, un muchacho joven, que ganó como una obra de teatro de los Moluscos. Y yo ahí hice una canción, entonces yo metí el Vals de Medianoche de Echaverri con armonías estrambóticas, acordes todos mayores o menores, o a veces custodia por menores, que producen un efecto curiosísimo. Pero para nada es con tónica dominante, no me salgo totalmente de la tonalidad porque por otros mecanismos pongo los acordes. Entonces hay músicas de tradición costarricense que yo he tenido en cuenta en mí, y más cosas indígenas, negras y del Valle Central, ¿verdad? Canciones recopiladas por Emilia Prieto. Les he dado vuelta, he hecho 40, 50, 60, 70 piezas con una sola canción de Emilia Prieto que me ha rendido para miles de variaciones y transformaciones. Me ha gustado muchísimo poder hacer eso, ¿verdad? De acuerdo, muchas gracias. Yo, Apenas.
Ah, bueno, muy bien. Excelente. Entonces, continuamos con el grupo de Mónica. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Mónica y nosotras realizamos 2 preguntas. Yo quería que la primera le hiciera a Sofi, pero no sé si Sofi anda por ahí o si no la hago yo. Yo estoy. Eso. Bueno, buenas tardes, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Bueno, podría hacerle muchas preguntas, sin embargo, quisiera preguntarle para usted qué caracteriza su música, como cuál es el factor que hace que uno diga, esa es música de Don Mario. ¿Qué características cree que tiene? En parte es alternar momentos rítmicos, donde puede haber ritmos de tambito o ritmos de mambo y cosas de ese tipo, con momentos de flexibilidad rítmica, o sea, ritmia o rítmica completamente imprecisa, flotante. Entonces, en principio, mi música tiene momentos de laxitud rítmica casi total y otro. Se quedó pegado, ¿verdad? Ujú. Ok, voy. Profe. Voy. En una canción tradicional costarricense, como les decía, del Valle Central, recopilada por Emilia Prieto, negra o indígena. Pero una la he usado durante 53 años de estar componiendo. Y también mi música podría caracterizarse porque prácticamente nunca termina, solo una vez o dos ha pasado. Nunca terminan en clímax, como Ravel, que me gusta mucho, pero no me gusta el escándalo de los clímax finales. Me gusta la música que empiece a crecer poco a poco como un organismo biológico, y cuando llega al máximo empieza a perderse y termina en anticlímax. Yo casi siempre termino en anticlímax. Entonces yo no sé qué va a ir pasando durante la música, pero en general el final es en anticlímax y el comienzo puede ser fuerte, pero a menudo es también bastante poco a poco, muy dosificando los elementos. Luego hay un interés instrumental, me gusta lucir los instrumentos. En mi música nunca falta el arpa, nunca falta la marimba, son instrumentos que siempre tienen que estar en mi música. Y como heredero del impresionismo de Debussy y Ravel, hay muchos juegos de sonoridades, usos de armónicos y cosas que produzcan una belleza sonora. Necesito que sea casi un hedonismo sonoro muy, muy bello. Y luego, ¿qué otra cosa? A veces hay elementos libres que los ejecutantes pueden cambiar el orden de las cosas o transformarlos en alguna manera. Algo así creo que. No hago música liviana y simpática, casi nunca. Tiendo a ser demasiado serio, podría decirse. No me gusta la música. Así como me gusta mucho el humor, casi no hago música humorística. Es música bastante seria, podría decirse. Pero pretende ser muy a menudo muy bonita, ¿verdad? Muy bella, llena de sonoridades muy bellas, ¿verdad? Y casi siempre es música abstracta, sonatas, conciertos, sinfonías. Rara vez tiene nombres descriptivos. No tengo ninguna pieza sobre crímenes pasionales o sobre atardeceres y amaneceres, prácticamente no. Toda mi música es absoluta, pura, la mayoría, a no ser que esté musicalizando un texto que sí requiera una música relacionada con cosas de esas. Pero casi todos son sonatas, conciertos, sinfonías, ¿no? Estudios. Bueno, suficiente, ¿no?
Sí, Muchas gracias. muchas gracias. La segunda pregunta que teníamos es, ¿cuál es entonces la trascendencia o la importancia de para usted de la música de ruptura para generaciones futuras? Bueno, porque contrario al recital ese de Suzuki, el futuro siempre llega. Entonces, la batalla para conservar las cosas como están nunca se va a ganar, ¿verdad? Realmente, por más poderosos que parezcan los poderosos en obligar al mundo entero al Despacito y la lambada y a una mala versión del Cóndor Pasa, pese a que Simon y Garfunkel hacían cosas muy bonitas que siguen sonando. Siempre ganará el futuro con nuevas propuestas, por más que haya obligación de conservarse en su desarrollo y demás. El futuro va a ir asumiendo mucho más de lo que pensamos el arte contemporáneo. No va a haber sistema político, ni tiranuelo, ni sistema político opresivo que logre impedir que el futuro se vaya dando. ¿Sí? Por más que había gente espantada con Einstein, terminamos casi todos entendiendo algo, conociendo algo del espacio y del futuro y del mundo, del tiempo que planteó y descubrió Einstein. Entonces, la música actual, los peores enemigos son la mayoría de los músicos que se horrorizan de tener que manejar otros elementos que nunca se aprenden en el conservatorio, ¿verdad? Porque las grafías nuevas rara vez se aprenden en el conservatorio, solo en un curso excepcional como este, y con una profesora de apertura para hacerlo. Pero lo normal es que se aprenda para manejar la música del pasado. Pero siempre por algún lado va a estar presente, y los repertorios oficiales, sobre todo sinfónicos, son tremendamente conservadores porque los financistas de las sinfónicas o del Estado suelen ser gente sin visión de nada que quiere una cosa siempre lo mismo. Pero cada vez que se toca algo curioso a la gente le fascina. Y de hecho, mi música, los únicos que han puesto en música son algunos colegas, pero de nada les ha servido porque cada vez que hay una pieza mía, el público le gusta, sea aquí o en cualquier país. Realmente yo hago música con suficiente cuidado y conciencia y con suficiente inspiración y lo que queramos llamar, ¿verdad? Para que la música que hago normalmente guste y guste bastante. Entonces yo creo que va a ir pasando, por más que los colegas conservadores hagan lo imposible, no lo van a lograr. La música de ruptura siempre va a ser el presente y el futuro. Y lo flojo, ¿sí? Porque hay que ver que Haydn hizo más de 100 sinfonías, Mozart más de 40, y a Beethoven le alcanzó la vida ni siquiera para 10 sinfonías, pero cada una es única. Entonces podemos pensar que de las 100 y pico sinfonías de Haydn habrá 30, 40, 50 que no sirven para un carajo, que son basura de ese momento histórico que ya hoy no interesa. Las geniales sí, Mozart, de las 41 habrá más de una que sean muy flojas, muy corrientes. Las que sí valen la pena sí hay que tocarlas, porque si no, ¿a qué horas tocamos la música nuestra y de nosotros? Las de Beethoven no, porque son únicas, son muy pocas, ¿verdad? Por eso, y Brahms peor, solo 4 sinfonías le dio tiempo a la vida, porque no quiso hacer una sinfonía que no fuera suficientemente seria y profunda. Entonces esperó hasta el Opus 68 y para la primera sinfonía, toda la vida le alcanzó para 4 sinfonías, mientras Beethoven ya estaba en la sexta en el Opus 68, ¿verdad? Entonces esa música va a estar presente en mayor medida. Al final no va a ganar los neoliberales que solo quieren que haya entretenimiento sino cultura. Por supuesto que no va a ganar, porque si seguimos teniendo presente a Shakespeare, a Platón, a Calderón de la Barca, a Beethoven, es que no ganan. Realmente nunca ganan la gente destructiva. Bueno, ¿qué más? Y además, el música refleja lo que estamos viviendo. Beethoven es una maravilla, Shakespeare es una maravilla, pero no es el mundo que tenemos nosotros. Beethoven y Shakespeare en sus peores angustias jamás sospecharon de una bomba atómica que podía terminar con el planeta entero en un segundo. Esos temores no los tuvieron. Las angustias de Shakespeare y Beethoven no participan de las tremendas angustias de un planeta deshaciéndose y contaminando, donde quién sabe si vamos a poder seguir viviendo.
Entonces, el arte y la cultura y la literatura del presente expresa lo que estamos viviendo, que no es lo mismo que vivió Moisés, ni vivió, ¿cómo se llama?, el rey Herodes. Las cosas han cambiado y van cambiando siempre. Entonces, el arte y la cultura del pasado, Ortega y Gasset dice que no son arte, que fueron arte. Pero bueno, hay arte y cultura de tal valor que sigue siendo universal, por decir así, ¿verdad? Sobre todo en Occidente, ¿verdad? Porque entre chinos y africanos, de pronto la Sinfonía de Beethoven hay que estudiarla para que llegue. Bueno. Muchas gracias. Esas serían nuestras 2 preguntas. No sé si ya puede empezar el otro grupo, profe. Bueno. Claro, estamos súper bien. Adelante, el tercer grupo. Lo voy a hacer yo. Hola, don Mario, ¿cómo le va? Un gusto verlo. Realmente. Gracias. Bueno, mi grupo tiene la pregunta, bueno, tenemos 2 igual, pero al final termina siendo como una completa, y sería cómo es su proceso de composición en una obra de ruptura, cómo inician y cómo le dan forma al resultado final. Bueno, esa pregunta es el final que vamos a ver. Tal vez la dejamos para después, ¿verdad? Sí, yo creo que podríamos abordar un par de cositas antes de entrar en esa pregunta del grupo María del Mar. De hecho, por eso la dejé al final, verá, como para ampliar un poquitito más antes de entrar en la parte práctica. Igual son unos 4 minutos porque la clase se acaba casi que en 25 minutos, ¿verdad? Entonces, para la parte práctica no tenemos tanto tiempo. Nada más, yo quería, Mario, hacerle una pregunta porque a ella se les dejó unas lecturas de Murray Sheffer la semana pasada y yo le quería preguntar, ¿verdad?, para que usted nos contara cómo fue la experiencia que usted tuvo en aquel campamento con Murray Sheffer, ¿verdad? O sea, de todo lo que se ha hablado, enseñado, escuchado, etcétera, etcétera. ¿De qué manera marcó Murray Sheffer su obra y ese campamento, su trayectoria, ¿verdad? Como músico, como persona, tal vez, no sé, porque genio y figura, ¿verdad? Pero ya que ya se están leyendo sobre Murray Sheffer, escuchar de una persona que compartió con él, ¿de qué le quedó, ¿verdad? Bueno, ya yo tenía cosas que Murray Sheffer también tuvo. Yo me escapaba de la casa así, a Centroamérica, solo, con amigos, y no había guerrillas, no había narcotráfico, entonces, en los 70s, en 3 días estaba uno en Guatemala y en una semana en México, y una vez me quedé 6 meses, entonces viví como una especie de hippies cristianos, y hacíamos teatro, y entonces teatro cristiano también, entonces hacíamos música, y nos invitaban a universidades del sur y del norte de México, y fue muy interesante porque uno en su país vive más o menos en el tipo de gente y de concepción de la vida de la gente que le toca alrededor. Saliendo del país por temporadas me tocó siempre ir a dar con gente distinta completamente. Entonces yo cambié una serie de valores y asumí cosas positivas de los hippies de ese momento, una concepción más natural de las cosas, menos interesada en las riquezas y en el poder, y más interesada en el desarrollo personal, porque el tiempo ese de los hippies era loquísimo. Por un lado tenían críticas enormes, pero también echaron al agua un montón de fracasos de nuestra civilización occidental. Y los hippies dijeron, ¿por qué voy a trabajar si mejor siempre en mi casa? Porque me paga muchísima y haga plata el patrón y yo sea una especie de esclavo. Entonces mejor, en lugar de ir y pagarle al súper, yo siembro las verduras en mi patio. Y en lugar de pagarle a la London o a la Sony el disco, voy a hacer la música con los amigos. Entonces es un desprecio del mundo oficial, de esa obsesión de dinero, de tener cosas. Entonces después descubrí que una persona como Murray Sheffer era extremadamente anticonvencional. Acuérdense que él pone en su currículum que fue expulsado de la universidad por sus planteamientos eran tan radicalmente distintos que decidieron expulsarlo por eso, por insubordinado. Seguro nadie podía tener posiciones tan contestatarias en este momento. Pero al cabo de unos años hay un doctorado de esa misma universidad que se le da cuando alcanza una fama internacional por ser, según algunas personas, una de las mentes más claras
y más inteligentes de esta época, no solo en cuanto a música, por toda la cuestión acústica y demás. Es una necesidad impostergable porque estamos invadidos de ruido a todas horas, en todas partes. En ese campamento aprendimos a escuchar en el silencio del bosque toda la cantidad de ruidos que hay en el bosque, ¿verdad? Y a tener una actitud de comunicación con la naturaleza. Yo iba ahí porque una vez cuando estábamos de novios, Carmen Méndez y yo, fuimos a San Ramón de Tres Ríos a un bosque y entonces nos pusimos a comunicarnos con un árbol, abrazándolo y escuchando cómo sonaba el árbol movido por el viento. Si uno pone el oído en el tronco, según el tipo de árbol, uno puede escuchar cómo el viento suena. Entonces es bellísima la comunicación con seres vivos que cada día hemos descubierto más que son hermanos y compañeros de viaje nuestros y no enemigos para estarlos destruyendo. Entonces, en ese campamento de Murray Schafer yo afiancé todavía más esas posiciones. Por ejemplo, de la fama no se busca por sí misma. Si uno trabaja bien, tarde o temprano, si seguimos viviendo en este planeta, va a tener fama. Cualquier persona que componga, escriba, haga cosas bien hechas y no simplemente por quedar bien, el futuro, si hay futuro, ¿verdad? Pues descubre que los humanos del planeta pueden seguir disfrutando de eso. Y tenemos a Homero de hace como 3 milenios y seguimos presentes con Homero, ¿verdad? Entonces hay logros importantes. Yo conocí como Murray Schafer que esos logros no interesan buscar la fama primero, no viene por añadidura, como dice en el Evangelio. Primero buscar un trabajo bien hecho y honesto y no simplemente para quedar bien o tener dinero, fama o poder. Eso no sirve de nada, ¿verdad? De hecho he logrado ser soldado rápido, evidentemente no he sido jefe de nada ni ninguna autoridad de nada. Entonces he trabajado lo que me da la gana. Eso ha sido muy importante. Nunca he tenido que componer lo que me digan, siempre he compuesto lo que yo quiero. Alguien quiere una pieza así, ya sabe, el hago, pero no ha habido ningún organismo de poder, ni universitario, ni estatal, ni de ningún lado que me haya tenido que decir cómo hago mis cosas. Entonces yo lo que me da la gana, y casualmente es la única forma de crear de verdad en cualquier campo, así lo que uno le da la gana. No, nadie tiene que decirle cómo uno tiene que crear uno sus cosas, ¿no? Con el tiempo se verá cuáles valen la pena. De esas obras que están llegando al Opus casi 550, ahí se verá cuáles no valen la pena o cuáles valen la pena mantenerlas y estudiando y disfrutando de ellas, de las que de verdad después con el tiempo se note que son las mejor logradas, ¿verdad? Que no se pierda tiempo tocándolas. Bueno, justo para pasar a la parte práctica, a menos de que alguien tenga alguna pregunta o comentario muy breve, porque estamos ahí en la clase, ¿verdad? Y don Mario quiere enseñarnos un poco cómo es que él trabaja sus obras a partir de... Bueno, nos va a explicar, ¿verdad? Entonces, si nadie tiene algún comentario más o así, que me encantaría extenderlo, la idea sería pasar en este momento a la parte más práctica. Que el micrófono está abierto para que tenga una pregunta, con cualquier momento le van y yo obviamente le doy la palabra. Les voy a pasar por Telegram una imagen de... ¿Dónde está? Voy, ya se los paso. Una imagen que él me pasó del material, de la materia prima que él usa para componer desde ya algunos años. Entonces cada uno de ustedes puede verla, la voy a poner en Telegram y nos va a ir explicando, ¿verdad? ¿Qué hace con eso? Ahora sí. Llegó, ¿verdad? Sí, que si ustedes tienen este canto libre. Ya se los acaba de pasar. Ah, bueno, perfecto. Entonces voy a empezar haciendo preguntas para llegar a la forma en que yo trabajo. ¿Qué significa ese 4 que está aquí? Esto está tomado de oído de un disco de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR de hace años, y es un canto bribri que canta un señor. Yo lo tuve que copiar de oído, y empieza aquí. Entonces, dígame, ¿por qué está ese 4 entre el fa sostenido? ¿Por qué es octava baja esto?
¿Qué significa ese 4? Y ese 5, fa sostenido y el do. ¿Qué son esos números? ¿Otra vez se interrumpió? No, profe, estamos todos pensando. No, Estamos todos pensando. No se les... Y peor, ¿qué significa este 13 que está aquí? Hay un 13. ¿Qué será ese 13? Este 4. Este 5. ¿Y por qué este 13? ¿Qué significará eso? No son intervalos. ¿Tiene algo que ver con los intervalos, profe? Por supuesto que son los intervalos. No hay 4 semitonos entre el fa sostenido y el la sostenido. Hay 4 semitonos, pasos de semitono. Y el salto de fa sostenido a do es un 5, porque el salto de cuarta es un 5, 5 semitonos. Estoy en fa sostenido y camino 5. 1, 2, 3. Estoy en do sostenido y camino 5 para arriba. 2, 3, 4, 5. Entonces, el 4 y el 5 son semitonos. Tercera mayor y cuarta. ¿Ya estamos? ¿Y el 13 qué significa? Terminé en do sostenido. Y la nota que sigue después del silencio es un re. Eso es un 13, ¿verdad? Son 12 semitonos de una octava más un semitono más de do a re. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, después hay un 1. A ver dónde está el 1. Me quedo en re. De re a do sostenido. ¿Por qué es un 1? Porque es un semitono nada más, ¿verdad? ¿Nos entendemos? Sí. Ah, bueno, perfecto. ¿Y por qué está un 2? Do sostenido sí. Un te da 2 tonos. De do sostenido es un 2. ¿Está claro eso? Sí, está claro. Luego, tenemos un si fa sostenido. Ya estaba la cuarta, el 5. Pero ahora tenemos otra vez el do sostenido y en el segundo sistema la sostenido. 9 semitonos. Una sexta mayor. Es un, y luego un 8 porque del fa sostenido voy al re. Una sexta menor. Entonces, 4, 5, 13, 1, 2, 9, 8. O si no, 8, 9, 2, 1, 13, 5, 4, de ida o regreso, retrogresión. Son unos numeritos para hacer lo que yo quiera. Esos intervalos son los intervalos de la canción, a saber quién fue el compositor de esta canción. Yo puedo hacer una pieza, una improvisación, improvisando sobre ese 4. Ahora hago cosas 5 veces. Ahora hago una cosa 13 veces. Etcétera. Como el 4 es así, el 5 es así, y el 13 es enorme, automáticamente me produce una curiosidad. En lugar de que se parezcan mucho los números, el 4 solo es un poquito más pequeño que el 5, pero el 13 es enorme, entonces me permite hacer cosas sorprendentes, porque yo puedo convertir esos números en número de veces que pasan las cosas, en intervalos, como está ahí, los que yo quiera, cada vez que quiero un 13, o aquí, o aquí. Puedo hacer lo que quiera con ese intervalo donde quiera. Pero el número de veces que pasan las cosas, el número 13 significa algo excesivo frente al 4 y el 5. Y después de que hice lo máximo 13, voy al 1. Solo una vez. Entonces vean el gran contraste. Algo de tamaño 13 o volumen 13, fortísimo, voy al mínimo que es el 1. Eso no lo tengo que inventar, ya la canción me lo está dando. Entonces yo puedo tomar de ahí. De hecho, esta canción la he usado durante décadas en montones de sinfonías, sonatas, conciertos, porque permite hacer 1000 cosas con esos números, aparte de mencionar la canción en la forma que yo quiera o textualmente en algún momento. El 2 es un poquito más grande que el 1. Sigue el 9, que otra vez es un salto.
Después al 8 se reduce 1. Entonces vean que esos numeritos, que son los intervalos inconscientes del que hizo la canción, me producen una estructura de gran interés. 4, un poquito más, 5. De pronto 13, que es enorme, el mínimo 1. Un poquito más, que es el 2. Un poco más, que es el 9, y un poquito menos el 8. Entonces es muy equilibrado. A veces crece un poquito y disminuye el tamaño, a veces pega un gran salto. De hecho, el salto del 2 al 9 es un tamaño desproporcionado, pero lo más desproporcionado es del 13 al 1. Entonces eso automáticamente me va a producir una música de sorpresas. Y no va a sonar esto. No va a sonar así. Eso es muy lindo, pero no podemos seguir haciendo música tan cuadradita cuando el siglo XX descubrió que la naturaleza está llena de irregularidades. Cada cuánto viene un temblor, cada cuánto pasan las nubes, hay un ritmo definido de las nubes, cada cuánto hay un relámpago y un trueno, y cuánto hay entre el relámpago y el trueno. O sea, la naturaleza está llena de asimetrías, de imprevistos fascinantes. ¿Y por qué hemos hecho una música tan cuadradita? Sí, es una maravilla. Hemos hecho maravillas durante siglos, pero también puedo hacer cosas irregulares, menos cuadradas. Revisen los árboles, la mayoría les salen ramas por aquí y por allá, son de una irregularidad fantástica. Entonces, ¿por qué hacemos música tan cuadradita? El canto gregoriano de hace como 15 siglos tenía una libertad curiosísima, y no es una cosa sofisticada, estrambótica, ¿no? La gente todavía el padre dice en la misa, el Señor esté con vosotros. En algún momento cambia, el Señor esté con vosotros, y la gente a puro oído contesta, y con tu espíritu. Donde hay un acento, ahí consciente o inconscientemente cambio. Ciérreme la ventana porque está haciendo mucho frío, mejor abro la ventana porque está haciendo mucho calor. Y el otro, voy a abrir, pero el picaporte está malo y no la puedo abrir. Entonces abramos la puerta para que entre el fresco, que si no vamos a morirnos de calor en esta clase. ¿A qué ritmo voy ahí? Voy en tresillos. Vamos a abrir la puerta, o en puntillos. Vamos a abrir la ventana. No. El ritmo que usa el gregoriano es el ritmo con el que hablo. El ritmo que usa el gregoriano es el ritmo con que hablo. El ritmo que usa el gregoriano es el ritmo con que hablo. No tengo corcheas negras, blancas, no. El gregoriano no usa las notas exactas, porque son la velocidad irregular con que yo converso. Yo hago sílabas cortas y largas, sílabas átonas y sílabas acentuadas. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Entonces, ni duran todas igual, ni todas son distintas. Cuando voy hablando tengo una gran irregularidad. Eso ya la tenía el canto gregoriano, y cantos se supone que egipcios, judíos, de muchas procedencias. De hecho, los cadenciales de jazz pierden la cuadratura rítmica y se quedan divagando y divagando. Entonces, hay muchos elementos musicales muy viejos y muy nuevos que son muy irregulares. Porque todo lo hago. Eso no, es lindísimo, pero porque todo tiene que ser tan cuadradito si puedo hacer otras cosas que son imprevisibles en la naturaleza. Bueno, no sé si voy a escribir aquí siglo XX. Espérenme que esté poniendo siglo XX, XXI. Es una pizarra de Mondrian, que es muy bonito utilizarla, porque conocen ese pintor que hizo una cosa tan simple como cuadros con un pedacito, y es de la Librería Internacional de hace años, productos Kierkegaard, muy ingeniosos. Entonces voy a poner siglo XX y XXI, porque la gente no se aburre de inventar novedades. El siglo XX se conecta con el XXI por la curiosidad de seguir inventando y descubriendo cosas, formas nuevas de hacer pintura, poesía, arquitectura, música, teatro.
Ya a mediados del siglo XX el teatro del Archivo de Ionesco era una maravilla. La cantante calva, el rinoceronte, unas cosas curiosísimas. Bueno, entonces, con esos numeritos de esa canción, bueno, vamos a comentar las otras cosas de lo asimétrico. Las araucarias son muy regulares, muy exactas, pero en general los árboles son muy regulares. Entonces, se pone de moda lo asimétrico para que produzca estructuras musicales muy curiosas, muy inesperadas, sorpresivas. Y también lo imprevisible y lo irregular. Así como es de bonito lo regular de un preludio número 1 de Bach, lo podría ser rítmico. Yo puedo hacer ritmo como jazz o como cumbia o como me ocurra. El material está usado muy cuadrado y de hecho los barrocos hacían grandes improvisaciones con esos diseños. Más bien hoy lo hacemos más cuadrado. Pero bueno, el siglo XX y XXI descubrió que en la naturaleza hay una gran imprevisibilidad, una deliciosa irregularidad, entonces el arte se ha llenado de irregularidades. Bueno, empezamos eso de los numeritos, no sé si hay alguna otra cosa interesante. Yo puedo usar los numeritos en forma muy libre, ¿verdad? Brincarme un número, repetir el 13 varias veces para crear un momento de gran lentitud, la parte lenta de la pieza meditativa, aburrida si quieren. Entonces, el 13 me va a producir el momento de tranquilidad o el momento de gran angustia y soledad durante 13 compases o durante 13 páginas o un alboroto fabuloso. Pero ahí me dice, hágalo de ese tamaño para que llegue un silencio de 1, un silencio de 5, de 4. Entonces, en todo sentido puedo hacer ruido o pausas de acuerdo a esos números. Yo tengo una pregunta en relación a lo que hemos visto. Más bien, si a alguien más se le ocurre preguntas así, las podemos abordar. Este es el momento. Digamos, esos numeritos, usted los aplica de manera, ¿cómo decir? Los usa tanto para escogencia de ritmo, para duras, para poder ser rítmicas, volúmenes. Son polivalentes. Los uso para lo que sea. Entonces producen situaciones muy curiosas. Si fuera, por ejemplo, que usted fuera a utilizar esos numeritos a nivel de dinámicas, a nivel de volúmenes, digamos, usted diría, bueno, voy a hacer 4 veces, luego voy a hacer 5 veces piano. 5 veces piano. 13 veces pianísimo. ¿Alguna vez ha hecho algo así? Sí, claro, he hecho tantas cosas durante 53 años que no, cuando empecé el catálogo, antes había empezado apenas a hacer cosas. Entonces, esos números son polivalentes, yo los uso en todo, entonces producen cosas muy curiosas, automáticamente producen cosas muy curiosas. ¿Qué les parece si hago una armonización de acordes menores? Tengo acordes de do menor. Un 4 significa 4 semitonos para arriba o para abajo, ¿verdad? 4 semitonos para abajo sería bajar a fa sol sostenido menor. Ya eso es una progresión curiosa. De do menor, 4 semitonos más abajo es sol sostenido menor. 5 semitonos para arriba es una cuarta o 6 sostenido menor. Entonces vean, eso no es usual en las canciones ni nada, porque son progresiones de acordes sacadas del pelo de unos números que no se hicieron para eso. 5 semitonos para arriba. Ahora, 13 semitonos para arriba voy a quedar en un re menor. Un semitono para abajo, si quieren, un semitono para abajo. 2 semitonos para abajo. Voy a hacer el arpegiado. 4 semitonos para arriba. El 5 semitonos para
4 semitonos para arriba será un mi bemol. Un 5 semitonos para abajo será si bemol. 3 semitonos para arriba, do menor. Un semitono para abajo, si menor. 2 semitonos para abajo, la menor. 9 semitonos, queda do menor. Otra vez. 8 semitonos para arriba, es una quinta y un semitono más. ¿Qué produce eso? Una progresión armónica que no viene en el Tratado de Samacoy, ni viene en Bach, ni viene en ningún lado, porque está sacada de unos números que no se pensaron para hacer armonizaciones. Entonces, automáticamente va a salir una música curiosa. También puedo usar los números libremente, les aumento, les quito, a todos les aumento un número, el 4 se convierte en 5, el 5 en 6, el 3 en 14, el 1 en 2, el 2 en 3, el 9 en 10, el 8 en 9. O les quito hasta que me quedo con muy pocas cosas y termine en una pieza casi minimalista donde casi no pasa nada porque está todo vacío, porque casi no hay numeritos con que hacer las cosas. Bueno, estamos casi que al filo de esta clase, ¿verdad? Entonces, no sé, muchachas y muchachos, si tienen alguna pregunta. Un segundo, porque me faltó algo muy interesante que es revisar los sonidos de esa escala. Está escrito en un círculo aquí. Los sonidos de esa escala es una pentatónica rarísima que por supuesto Beethoven no conoció. Vean qué escala pentatónica más rara que hay en la música libre, en alguna música libre, y no conozco más piezas para nada. Y luego una cosa curiosa, los sonidos complementarios, observen que aquí está puesto los sonidos que no usó, de los 12 sonidos de teclas negras y blancas, estos. Do, re sostenido, mi, fa, sol, la bemol, si, doble bemol. Vean qué rara esa escala insultante. Esa escala complementaria de los sonidos que no son la escala Brini me permite hacer el acorde de do mayor, como dice ahí abajo. Hola, muy buenas. De do menor, de fa mayor. Hola, qué gusto saludarla. ¿La puedo llamar ahorita un ratito? ¿O es algo urgente? No, está bien, no contesté. ¿A este número, 2222? No, yo le voy a mandar un número de mi teléfono para WhatsApp. Ok, bueno. Ya se lo envío, gracias. Año lo que suena. Do mayor, do menor, fa menor, fa mayor, la menor, la sostenido, sol sostenido menor, la menor, sol sostenido. Tú me produce, los sonidos complementarios también me producen todo un mundo sonoro para seguir inventándole partes a la pieza que estoy haciendo. Bueno, yo creo que ya me presenté bastante. A veces todo eso lo uso muy libremente, muy formalmente o muy libre, como en los móviles, que más bien uso eso en forma muy libre, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar a un pequeño receso que tenemos entre una clase y otra. Yo voy a cerrar con una pregunta que yo le hice a Omayo, que se la puedo hacer en muy buena parte porque lo conozco desde que nací, y la voy a decir acá para que algo así como. Yo le pregunté a él una vez, porque si ustedes escucharon lo que él acaba de hacer, no suena no suena atonal. O sea, hay un sentido de tonalidad, de terreno seguro, la arena movediza en lo que él tocó en esa progresión, y sin embargo no lo está haciendo con base en ninguna tonalidad, ni ningún modo, ni ningún nada. Pero yo una vez le pregunté a él hace un tiempo, creo que fue al inicio de este curso, este año, le dije, ¿qué fue? ¿Por qué cree usted que usted no se vinculó con el jazz? ¿Verdad? Porque para nosotros, bueno, en este curso hemos visto que el free jazz comparte muchas cosas con la música contemporánea y ruptura. Incluso hay jazzistas que consideran que el free jazz no es música. Ya tuvimos el debate que es música y que no es música y no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Pero una pregunta que yo le hice a Mario fue esa. ¿Qué pasó que no se vinculó con el jazz? Bueno, me ha interesado escucharlo a veces, por épocas, pero
realmente no. El campo mío era la música erudita, académica, como quieran llamarla. Entonces realmente no era el campo mío el jazz, a pesar de que algún jazz me gusta, ¿verdad? Es curioso porque el jazz, pero también el jazz requiere un desarrollo de técnicas de trabajo impresionantes. Nosotros ver cómo hace jazz un maestro como Luis Monge, uno se le para el pelo el desarrollo de técnicas para manejar los lenguajes, más combinando jazz con lo latino. Entonces realmente no se pueden hacer tantas cosas en la vida, no me hubiera alcanzado el tiempo, suficiente tiempo he tenido para mi música. Pero es un campo interesantísimo, ¿verdad? Excelente. Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí. Si alguien tiene alguna otra pregunta, será en otro momento o por ahí la ponemos en el chat y yo se la hago llegar al profesor Alfaguel. Bastante interesante son los móviles. Acuérdense aquel Alexander Calder que pone en las plazas, en Stuttgart hay un móvil de eso, que es como una columna con cosas que cuelgan, alambres, y entonces cuelgan objetos. Entonces, un objeto está así y cuando pasa la otra vez por la plaza ya con el viento se vino más acá y se colocó diferente. Son cosas que cuelgan y con el viento están cambiando. Entonces es una escultura móvil que siempre está cambiando. Yo lo apliqué a la música y hace años hago músicas que se pueden llamar móviles porque empieza por un lado, termina por otro y no sabe qué va a pasar. Eso es muy interesante. Otro día podemos hablar sobre los móviles que son muy útiles en el aula. Es en el colegio Humboldt. A ver, un año trabajé ahí, a la par de la clase de música hay una bodega llena de maravillas de instrumentos, como hay en una escuela alemana, que hay presupuesto, hay valoración por la música, etc. Entonces, los muchachos siempre quieren que saquemos los instrumentos. El día que ya por fin dije saquemos los instrumentos, todo el mundo tocaba y nadie podía tocar una pieza concreta porque nadie conocía los instrumentos y se los intercambiaban y exploraban unos y otros. Entonces tuve que inventarme un móvil curiosísimo. Puse los nombres de los instrumentos, como quien dice así. Imagínense que todo esto es una lista de los nombres de los instrumentos que había. Entonces sonaba el instrumento que yo tocaba. Suenan estos, suenan estos, suenan estos, suenan todos estos, suenan todos, no suena nada, otra vez todos, no suena nada. Entonces hubo solos, nadie decía qué hacer, pero sí cuándo tocar. Un móvil muy primitivo para gente que ni toca música ni conoce los instrumentos. Entonces venía un director de este lado, este director señalaba y se combinaba esto con esto, el último con el primero, todos juntos. Entonces pasaban cosas curiosísimas porque los directores manejaban diferentes grupos de cosas. Y luego soltaban y cada vez que soltaban había silencio total. Esto es un móvil de gran utilidad. Yo lo puedo hacer de acuerdo a estos números en cuanto al el rato que funcionan unos, funcionan otros, o lo hago completamente libre, produciendo sorpresas, ¿verdad? Eso fue un móvil muy, muy útil para manejar un grupo con instrumentos que nadie sabía qué hacer y que querían tocar los instrumentos hacía tiempo. Otra cosa ya es tocar piezas, tocar ritmos definidos, etc. Bueno, y ahí la explicación de por qué el curso de aula musical se hacía. Claro, claro. Por eso se llama así, por inventar. Para que disfruten de la expresión y comunicación creativa, a pesar de que reunirse a cantar Perfidia o Despacito o eso puede ser muy lindo, pero también se pueden inventar acontecimientos sonoros interesantísimos, ¿verdad? En el aula. Bueno, así. Muchas gracias. Vamos a cerrar aquí. Muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle, estuvo súper interesante la clase. Hola. Y es un placer, de verdad, conocer un poco más acerca de su trabajo y ver cómo crea cosas así tan chivas, ¿verdad? A partir de números. Uno no se imaginaría, la verdad, en mi caso yo no me imaginaba eso y me pareció súper interesante ver cómo podemos nosotros explorar. Me parece muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, es una maravilla realmente. Ahí nos seguimos viendo en otra. Hasta luego. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Entonces, bueno, hay cualquier cosa, feedback, me pueden decir, ¿verdad? Y seguimos en comunicación.
nos vemos, a ver, son las 12:50, nos vemos 3:10, ¿les parece? Está bien, profe. Ya nos vemos, pura vida. Vale, profe. Chao.